Si no, no sube por el TikTok. Sí, gloria al Señor. Pues buenas noches a todos y que Dios os bendiga. Rubén, a ver si puedes actualizar un poquito esto, quitar el eco. Sí. Bueno, pues bienvenidos a todos, hermanos, a este programa donde, como vosotros sabéis, pues cada 15 días nos reunimos para hacer un programa en vivo y en directo. Hoy en esta noche creo que Dios nos va a bendecir. Venimos con ganas de que unos con otros nos edifiquemos, como dice Pablo, que edificaos los unos a los otros. Estoy deseando ir a vosotros para que mutuamente seamos confortados. Hoy nos vamos a confortar mutuamente y vamos a disfrutar de una velada con un hermano muy querido nuestro, muy apreciado, un príncipe de nuestra obra, que es nuestro hermano Machaco. Amén. Y en esta tarde Dios nos lo ha concedido y vamos a disfrutar de él y vamos a pedirle pues que él abra su corazón y nos cuente pues la obra, cómo ve la obra en España, cómo empezó, cómo se ha ido desarrollando y cómo la ve ahora en la actualidad y qué consejos nos puede dar y qué principios tenemos que seguir y cómo no, lo que él sienta de parte de Dios de ministrar a través de la palabra, que él lo administre. También le acompañan sus hijos y algún hermanito también de la Iglesia de la Paz, un obrero que es el hermano Rubén, que Israel también es obrero. Y creo que en esta noche vamos a disfrutar de una velada en la presencia del Señor. Amén. Vamos a hacer un par de oraciones. Vamos a dejar que pase por aquí el hermano Abraham, el hermano Gillo, con el micro, y hagan un par de oraciones. Pásalo por aquí, por favor, Gillo. Gracias, Señor, en esta bendita noche, Padre, por el privilegio que me da, Señor, de estar aquí junto con mis hermanos, Padre. Gracias por tus siervos en esta noche, los cuales nos prestas, Dios mío, para aprender de tu palabra, Padre. Gracias por el que Machaco, Señor. Gracias, Señor, porque le amamos mucho, Señor, y nos alegramos en verle bien, Señor. Amén. Gracias por sus hijos aquí entre nosotros, Padre. Amén. Bendice este estudio, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, Padre, y a aprender de ella, Señor. Te dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un hermano más que ora al Señor. Venga. ¿Está bien o si no? Venga. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en esta noche por permitirnos estar en este lugar, mi Dios. Te ruego y te pido, mi Dios, por cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Y te ruego y te pido que tú utilices, mi Dios, a tu siervo en esta noche. Que tú le uses en gran manera para hacernos bien, mi Dios. Te ruego, mi Dios, por nuestro hermano Josué. Gracias por él, porque le has puesto este anhelo, mi Dios, de hacer estos programas, Jesús. Te ruego por nuestro hermano Israel y por nuestro hermano Adán, para que tú les bendigas en gran manera. Y todo lo dejo en tus manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a dejar que también salude el hermano Israel. Israel, toca el micro, hermano. Bueno, pues nada, damos gracias a Dios por estos momentos siempre maravillosos, porque estamos en el mejor momento que existe, ¿verdad? Siempre transmitiendo lo que Dios nos ha dado, que es la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios en esta noche por este honor, hermanos, aunque la verdad es que yo vengo pues también como un oyente. Pero vengo a ser bendecido en el nombre del Señor. Así que deseo esta noche que Dios bendiga a todos los que están conectados en directo, bendiga a nuestro hermano José, bendiga al siervo que hoy estés ministrando en esta noche, y a cada uno de los que estamos aquí también, el Señor nos bendiga de una manera como solo el Espíritu Santo puede hacerlo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues como os decía, hermanos, vamos a disfrutar del ministerio de nuestro hermano Machaco. Para nosotros, pues eres, hermano, pues como todos los ancianos, pues un referente en la obra del Señor, por tu perseverancia, por tu constancia, por tu entrega y por amor a la obra del Señor. La palabra del Señor dice que tengamos por dignos de doble honor a los ancianos, mayormente a los que administran.
Anciano no es sinónimo solamente de ser mayor. Anciano es sinónimo de madurez, de temple, de conducta y de un carácter formado. Entonces, en esta noche tenemos hoy ese perfil. El perfil de un hombre formado y tratado por Dios, que no solamente nos puede hablar desde la teoría, sino que nos puede hablar desde la experiencia. La Biblia nos enseña que el pastor no solamente enseña con el mensaje predicado, sino que también enseña con el mensaje vivido. Dice, acordaos de vuestros pastores e imitad su conducta. Es decir, que no solamente nuestros ancianos nos predican con su mensaje, que es excelente, sino es que su vida es un mensaje. Y es más importante ser un mensaje que predicarlo. Porque si nuestra vida no está en sintonía con lo que predicamos, pues es un mensaje, es una predicación vacía, porque no está respaldada por nuestra vida ni por nuestra conducta. Por eso Jesús hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Por lo tanto, le damos las buenas noches a nuestro hermano y ya le paso el micro para que él ya se dirija a la audiencia. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los que están conectados, a los que están aquí presentes con nosotros. En primer lugar, agradezco a Josué, a este varón de Dios. También somos su familia, muy conocido, reconocido en toda España por su talante, por su ministerio, por su conocimiento, por su trabajo y servicio del Señor. Entonces os lo agradezco esta invitación y he venido con mucho placer, con mucho gozo, porque hablar de Dios es nuestro deleite. Hablar de Dios es de lo mejor que podemos hacer, buscarle y hablar de Él. Son privilegios que se nos ha sido concedido por su gracia. Entonces, bueno, pues voy a hablar de Dios y de su obra. Hablar de la obra de Dios es hablar de Dios porque Él es el autor. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces todo lo bueno que nos ha pasado viene de Dios, desciende de Dios por su gracia. Nadie lo merece. No merecíamos nunca haber sido llamados por el Señor. No merecíamos que llegara el Evangelio hasta nuestra casa, hasta nuestra vida. Pero Dios es así. En su gracia ya nos veo de antemano en su soberanía y preparó los caminos y preparó los medios para que el Evangelio llegase hasta nosotros. Lo que ha pasado con nosotros en su obra será una sorpresa para mucha gente cuando no nos conocían, a nosotros y a nuestros mayores espiritualmente, aquellos ancianos que nos predicaron el Evangelio. Mucha gente se asombraba porque los conocían, la forma de vida que llevaban antes. Claro, al oír que habían cambiado, se sorprendían y algunos venían a los cultos a ver qué decía, a ver si era verdad. Pero nunca fue una sorpresa para Dios, porque Él fue el autor, fue el que lo promovió, fue el que lo creó. Así que vamos a ir un poquito al pasado para empezar con el origen del nacimiento de esta obra. Nosotros ya sabéis que tenemos una denominación que se llama Iglesia Evangélica Filadelfia. Bueno, la Iglesia Evangélica Filadelfia es una obra milagrosa. Es una obra milagrosa que solamente la ha podido hacer el Dios de milagros. Es una obra de gracia, de pura gracia, porque solo lo ha podido hacer el Dios de gracia. Pero con todo el desarrollo, el componente y el potencial que tenemos,
La Iglesia Evangélica Filadelfia solo es una pequeña parcela de la gran finca que Dios tiene en la tierra. Dios es más amplio de lo que pensamos, es más grande. El todo de Dios no se encierra en estas 4 paredes que cada día nos refugiamos para escuchar la palabra. Dios es más sublime, es más grande, es más soberano. Entonces, comenzando un poquito desde los inicios, Dios en su soberanía pensó en este pueblo. En este pueblo, aunque Jesús, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que desde antes de la creación del mundo, Dios ya pensó en el mundo. Pero limitándonos un poquito a lo que es la Iglesia Evangélica Filadelfia, Dios había pensado en este pueblo, un pueblo torpe, ignorante, un pueblo que no estaban desarrollados los potenciales culturales para entrar en la vida de la gente, en la vida pública. Entonces, en un pueblecito de Francia, un 20 de febrero de 1921, nació un niñito con el que Dios tenía un propósito maravilloso. De 1921, imaginaos los años que han pasado. Pues con ese niño, que le pusieron de nombre de pila Clement Lecossé, Dios tenía un plan maravilloso. Él no era gitano, pero Dios a través de él tenía un plan con los gitanos. Era de una familia de un pueblo que se llamaban los bretones, y entonces pues era una familia católica. Era una familia, religiosamente eran católicos, y en cuanto a la economía eran pues muy humildes, lo que se llama una humildad económica fuerte. Él no gozó de otras cosas que gozaban otros niños de su edad, de vestir, de calzar, de juguetes, de regalos, no. Su padre era un mutilado de la Primera Guerra Mundial, y entonces estaba enfermo, y creían pues en lo que era la Iglesia Católica, las misas, los curas, las vírgenes, los santos, las velas. Pero un día llegó un evangelista a su ciudad, un evangelista haciendo una campaña evangélica, y se anunciaba que Cristo sanaba a los enfermos. Y mira por dónde, pues pensaron en ir. Es que Dios ya estaba detrás de todo esto. Mira, a veces Dios nos guía y nosotros no sabemos qué es la mano de Dios. Creemos que es la suerte, la casualidad o una invitación de un amigo, pero detrás de esa invitación del amigo está el llamado de Dios, está la gracia. Así que en esos tiempos de que está enfermo, de que un evangelista y de la campaña, este joven, Clement Lecossé, tiene 14 años para esta fecha. Y a los 14 años, con este ambiente de la campaña, le vino al corazón un deseo, un pensamiento y un deseo. Y es que yo así lo creo por la fe, que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es normal que un niño, sin conocer a los pastores, sin estar integrado en una iglesia, que tenga esos pensamientos, esas palabras y esos buenos deseos. A los 14 años le vino este buen deseo y lo confesó: cuando yo sea mayor, predicaré el evangelio a los pobres. Es una palabra que ha quedado en la historia, se ha inmortalizado por lo profundo, porque se ve un llamado de Dios en un joven adolescente con 14 años, pero con el cual Dios ya tenía un propósito maravilloso. En esa campaña, Dios sanó a este hombre, a su padre, y se convirtieron, y a los 14 años fue convertido. Entonces el joven Clement Lecossé empezó a ir a una iglesia, y en esa iglesia tuvo un crecimiento y un desarrollo en su vida cristiana maravilloso. Llegó a los 25 años a ser pastor
de la iglesia. Y entonces esta iglesia era la iglesia como denominación, era la Asamblea de Dios, que es donde nace este hombre y donde después viene pues la ola de gracia y de doctrina que pasó a la iglesia evangélica de Filadelfia con el tiempo. Pero en aquel tiempo la cultura de la época era predicar el evangelio a la membresía que estaban allí, a los de su cultura, a los de su rango, a los de su clase. Sin embargo, ignoraban en aquel tiempo esta iglesia y este hermano, incluso Le Corsec, ignoraban que había un pueblo errante, un pueblo pobre, marginado, perseguido, incomprendido. Iban errantes porque iban de pueblo en pueblo, como aquí en España hace muchísimos años, que también eran los gitanicos errantes. Y entonces, en un cierto día, vino una persona gitanica a llamar a su puerta porque había oído de que era pastor y le dijo que a ver si podía ir a visitar a un familiar suyo que estaba enfermo. Fui acompañándole y fue donde estaba, en un lugar muy pobre, lleno de pobreza, de ignorancia. Imaginaos cómo vivía una familia muy pobre, sin cultura, marginados, perseguidos. Pero él entró, hizo una oración y el enfermo fue sanado. Él vuelve a casa, vuelve a la iglesia y se olvida de ese episodio. Porque su mente estaba centrada en la iglesia, en su cultura, en su doctrina y en ese tipo de gente. Pero al paso del tiempo vuelven a venir a llamarle, que hay otro enfermo. Y vuelve a ir, y vuelve a ver también la miseria en la que viven, y la pobreza, y la necesidad que tenían. Necesidad de Dios, necesidad del brazo social, necesitaban de trabajo, necesitaban de cultura. Vuelve a verlo otra vez, vuelve a orar. Y Dios hace el milagro y este enfermo vuelve a ser sano. Se va nuevamente, se integra a su iglesia y eso es como que pasó página. Pero ya, claro, ya el Espíritu Santo empezó a trabajarle en su mente y empezó a encenderse una luz con ese llamado que Dios le decía, que Dios le inclinaba su corazón hacia este pueblo. Cuando se va a buscarlos, ve a un pueblo, este tipo de pueblo que acabo de mencionar, perseguido, incomprendido, de toda la parte los echaban, de todo lo que pasaba, ellos tenían la culpa. Cualquier golpe que se perdía aparecía en el rostro de ellos, rechazado, marginado, empobrecido. Y claro, lo que pasó fue que Dios le enseñó a este hombre las miserias del pueblo. Y eso es un principio de llamado, que al siervo de Dios le enseñe las miserias de la gente. Porque ese conocimiento origina compasión. Dice la Biblia que al ver las multitudes, ¿qué sintió Jesús al ver las multitudes? Eso de ver las multitudes no es un vistazo o vista de pájaro. No. Ver es ver su necesidad, su incapacidad, su incultura, su pobreza, su falta de una mano tendida, una mano amiga, un consejero. Y entonces, cuando Jesús ve la miseria que tiene, dice la Biblia, y al ver las multitudes tuvo compasión. Esto es, qué bonito, ¿verdad? Cada siervo de Dios, es que es una necesidad que veamos las miserias que hay en la gente. Una vez, no voy a mencionar el nombre del hermano, pero sí voy a mencionar el nombre de dos hermanos. Del tercero, no. Creo que es ético guardarme el secreto. Esperaban en una zona a un varón de Dios hace muchos años, de esos que tienen fama, de esos que predican y levantan la iglesia, de esos que predican y te quebrantan, de esos que tienen unción, lo que se llama, está lleno de unción, el que ora, el que ayuna, el que recibe. Y era la revolución donde iba.
y era verdad. Entonces, ya un día se presenta a la zona y oye, y es votador de responsable. Todo va, el voto para él porque lo necesitamos, está ungido, es un gigante en la fe. Y entonces, pues, ya sale de responsable, es el nuevo responsable, todo el mundo aplaudiendo, gozando, disfrutando. Y ya cuando va a llegar con su familia, en un día acordado, comisionan a un ministerio de la zona para ir a recibirlo, para abrazarlo, para llevarlo a casa, para atenderlo. Y entonces este hermano, ministerio de la zona, va a recibirlo al líder, al gigante, al que sabe, al que tiene, con mucha ilusión. Ay, qué gozo que viene, hermano, vamos a ser bendecidos. Dios nos va a enseñar tantas cosas. Pero al verlo, cómo venía con su familia, cayó un manto de tristeza en él. La alegría se esfumó, el gozo, la ilusión. Cayó un manto de agobio, de tristeza al verlo. Dios mío, ¿qué es esto? Se acerca, le abraza, lo llevan a casa donde tenían que llevarlo y se lo cuenta a un anciano de la zona. Dice, esto es lo que me ha pasado. He ido con mucha ilusión, he ido con mucho entusiasmo, con mucho cariño a recibirlo y a verlo. Se me ha ido toda la alegría, el gozo, me ha caído un manto de tristeza, de pena, de agobio. Y le dijo el otro anciano, un hombre veterano, un hombre de Dios, un hombre con mucha talla espiritualmente, le dijo, eso es porque Dios te ha enseñado su necesidad. Eso es la visión de un líder, ver la necesidad que tienen los demás. Qué bueno. Amén. Ver la necesidad. Entonces, cuando a este hombre el Espíritu Santo le enseñó la necesidad del pueblo, pues eso creó en su corazón un sentimiento noble de buscarlo, de amarlo. Es que Dios creó amor de Dios en su corazón hacia ellos. Nadie ama porque sea bueno. Si amas es porque Dios ha creado el amor para amar. Si Dios no lo crea, tú no me amas ni yo tampoco te amo. Somos más malos de lo que pensamos. Pero alguien dijo, cuando nos amamos, es Dios que se ama a sí mismo a través de nosotros. Así que creó amor y les amaba y tenía paciencia. Les predicó el Evangelio. Se convirtieron cientos, miles de personas. Creó una iglesia llamada Luz de Vida en Francia. Y entonces una de las cosas que hizo es que creó escuelas para enseñarles y aprenderles a leer y a escribir, porque no sabían. Y claro, ¿cómo van a leer la Biblia si no saben leer? ¿Cómo van a ser pastores y a enseñar la doctrina si no saben leer? Entonces hizo de maestro, hizo de padre, hizo de médico, hizo de amigo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando Dios te llena de amor, te capacita para todo eso. Por eso dijo el apóstol Pablo, dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia viene de Dios, que nos hizo competentes, ministros competentes de un nuevo pacto. Así que Dios te da competencia y te da la paciencia que necesitas, el amor que necesitas, el consejo que necesitas. Es decir, que al fin de cuentas, nadie tiene nada y todo es de Dios. Por eso dijo aquel hombre en aquella inscripción tan bonita, narración que nos enseñó Jesús, ¿qué hombre es ese? Es aquel que cuando viene del campo de trabajar se sienta en la mesa para que le sirvan. Si es el criado que ha ido a trabajar al campo. Pero después de que trabaja, ¿quién es el que viene con señorío y un donaire y se sienta para que le sirvan? Dice, ¿qué va? El siervo, cuando viene de trabajar, viene cansado y agotado, pero se ciñe y se pone a servir en la mesa, porque hay un dueño. Dice, así, que cuando tengáis que hacer todo lo que se os mande, vayáis al campo a trabajar, en este caso a servir, a predicar, a visitar a un enfermo, de cuando volváis tenéis que decir siervo
inútil soy, porque solo hice lo que me fue encomendado. No hice nada más, yo no he hecho nada nuevo, no he hecho nada por mi cuenta, solo lo que me fue encomendado. Por eso soy siervo inútil. ¿Y por qué se llama inútil a un hombre, a un siervo que haga todo lo que se le manda? El que madruga, el que siembra, el que haga, el que siega, el que recoge. ¿Por qué se le llama inútil? Si realmente no es inútil, es útil. Pero está hablando una palabra de reconocimiento de su falta de fuerza y de conocimiento y de capacidad. Es como ese que dice: si es que yo no tengo nada, el campo no es mío, es del dueño. La semilla que yo sembré no es mía, es del dueño. El arado que he usado no es mío, si yo no tengo arado, no tengo ni dinero ni para comprar una yunta de bueyes, ni de arado, ni la semilla no es mía, si todo es de él, si soy un jornalero, si como un cacho de pan, es por él, soy un inútil por mi cuenta. Ahora bien, el título de ser un inútil no es degenerativo, no es malo, no es vergonzoso, que va, es una honra para los siervos de Dios delante de Dios decir: soy un inútil. Eso es la honra del siervo que no busca lo suyo, que no busca los aplausos, que no busca la fama, que no busca que su nombre sea ensalzado. Yo soy un inútil, si todo es Dios, la palabra era de Dios, el respaldo era de Dios, la unción era de Dios, yo soy inútil. Pero no os preocupéis, que lo peor que a un siervo se le puede llamar no es inútil. Lo peor de un siervo es ser siervo infiel. Porque el título más honorífico que hombre humano pueda recibir es cuando Dios diga a los siervos: bien, buen siervo y fiel. Amén. Tampoco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Así que bueno, voy a hablar un poquitín más y ya te digo si queréis hablar o continúo. Pues claro, estamos en el inicio, todavía no hemos llegado a España. Todavía no ha nacido Filadelfia. Entonces allí se nace Lucívida, que es la iglesia que él funda de los gitanos franceses. Y ahí, pues por ir hacia adelante y brincar un poquito en el tiempo, se levantan predicadores, ya forman predicadores, crea un seminario para preparar a pastores. Les ha dado el evangelio, se han arrepentido, se han convertido, les ha enseñado a leer, a escribir, crea un seminario para formarlos como ministerio. Y ahí después ya crea una revista que se llama La Luz del Mundo, iglesia y revista, donde se publican pues eventos, acontecimientos, convenciones, sanidades, doctrinas, estudios. Y ahí pues empezaríamos con ya otro paso un poquito más avanzado, cuando ya empiezan estos predicadores, hijos espiritualmente de Clement de Cossel, a conocer a gitanos que eran españoles y que en ese tiempo estaban en Francia. Seguimos, queréis hablar algo, porque claro, hablar tal. Nada, me ha llamado mucho la atención cómo Dios trató con este hombre Clement de Cossel. Y al principio decía el hermano que Dios le mostró la necesidad. Claro, eso para mí ha sido una frase de mucha trascendencia, porque una cosa es ver con los ojos humanos la necesidad y otra cosa es que Dios te muestre verdaderamente la necesidad interna que hay en un pueblo, en una familia, en una persona. Porque eso es lo que te lleva a ser compasivo. Y este hombre de Cossel, yo no sé si tendría alguna formación, si tenía una carrera hecha. Qué llamado más potente, hermanos, cómo Dios le llamó para bajarse para acá, para España. Él allí logró fundar una iglesia o ya es una denominación, ya tiene varias iglesias allí. Sí, eso fue el nacimiento, vida y luz. Lo que pasa que después, claro, empezó a enriquecerse
extensión del Evangelio, comenzó a evangelizar gitanos de Francia, y allí pues estaban varios sectores de grupos de gitanos, como familias, como por etnias, muy conocidos también por los hermanos de España. Estaban los manuses, los romanincheres, y ahí a cada sección de gitanos, ahí se levantaba una nueva iglesia. Pero todo nace de este principio. Claro, los principios de Dios, cuando Dios comienza una obra, esa obra, si es que Dios va reproduciendo y se va agradeciendo. Como bien dijera aquel profeta en aquella oración: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos siempre han sido malos, siempre ha habido persecución. Persecución por Roma, persecución en España por el régimen franquista y en Francia por otros regímenes, y persecución por los mismos gitanos que nos rechazaban, que decían que los gitanos del Evangelio pues traíamos mala suerte. Al principio, cuando llegó el Evangelio, siempre ha sido perseguido el Evangelio, pero escritos de la palabra de Dios. Cuando el pecado abundó, la gracia sobre el mundo. Así que la obra de Dios iba creciendo, iba creciendo. Bueno, si queréis, entramos un poquito en cómo conocen a los gitanos españoles. Sí, claro. Bueno, pues por allí había gitanos españoles. Habían unos cuantos que eran de la parte de Aragón, que fueron por allí, y unos vivían ya años, iban con caravanas, vivían muy bien económicamente, eran gananciosos. Y había también otra familia muy conocida, la más conocida por nosotros aquí en Castilla, que era el hermano Emiliano, y lo que llamamos hoy el hermano. En aquel tiempo se fue siendo inconverso. El hermano Emiliano y su yerno, el hermano Manolo, que vivían también en Francia y estaban trabajando. Emiliano se fue a Francia huyendo de la justicia española, porque hizo algunas cosas, que vendía lotes, vivían de la estafa, como tantos y tantos y tantos, ¿verdad? Y entonces pues huyó para Francia. Y allí conoció a gitanos que ya eran hijos espirituales de la obra de Le Creuset, Y entonces también empezó a conocer a otros gitanos. Uno se llamaba Jaime Díaz Cortés, que con el tiempo fue nuestro presidente en Filadelfia. Pero bueno, para no adelantar acontecimientos, ahí estaba Jaime con su familia, con sus caravanas. Estaba un cuñado suyo que se llamaba Juan Castro. Había otros que entre ellos eran familia y eran cuñados, se llamaba Enrique, de sobrenombre El Marido. Había un tal Joselito, y estaba uno que se llamaba Lari, el hermano Lari, que era hermano carnal de Juan Castro. Y había otro que por esta parte de Castilla se habla muy poquito de él, pero hoy quiero comunicarlo y ensalzarlo como él se merece. Se llamaba Ramón. Después os voy a hablar de Ramón. Entonces, ellos empezaron a escuchar el Evangelio, y uno de los que le predicaban a Emiliano era un hermano que yo lo conocí en Santander, que se llamaba, no sé todavía si está con el Señor para esta fecha, pero yo sé que su nombre era el Fatah, el Chiqué. Había otro, y había una serie de hermanos que vinieron al principio de la obra aquí a Valladolid, y empezaron a relacionarse con ellos, se hablaban, y algunos de ellos pues ya conocían un poquito el Evangelio, empezaban pues oye, no a entender, pero a oír, y la palabra pues poquito a poquito iba trabajando. Estos del Fatah y algunos más le hablaban a Emiliano y a Manolo, y ellos no aceptaban el Evangelio, no creían, eran duros de corazón para el Señor. A Emiliano le regalan un Nuevo Testamento,
lo cogen, pues por no decir que no, pues por educación y por respeto a ese gitano, que eran amigos, pero ni lo lee, ni lo cree, ni lo entiende. Y Manolo igual. Pero mira por dónde un día, una noche, posiblemente después de una jornada de trabajo, porque iban a la vendimia, iban a vendimiar en Francia, entonces va a casa y tiene mucha sed por la noche. Era, no sé qué hora sería, pero era por la noche, y cogió agua. El agua seguramente que estaba en el frigorífico y entonces estaba muy fría, bastante fría, y él tenía mucha sed y cogió un vaso de agua y se la vio ligero, rápido. Le hizo un efecto en la garganta que se vio morir, se ahogaba, se moría, literalmente se moría, porque él no era un cualquiera, humanamente era un hombre de palabra, de respeto, un hombre echado adelante. Emiliano daba respeto para con él, y si se enfadaba daba mucho más respeto. Era un hombre de los de antiguamente, de clase, de categoría, aunque era un vicioso, era un jueguista, era un bebedor, era un fumador, era un hombre de palabra. Y entonces cuando él se ve que él realmente se muere y no hay solución, entonces hace un clamor y dice: si es verdad lo que dicen estos gitanos que me hablan de ti, es verdad que tú existes, que tú sanas y que es una realidad lo que ellos me dicen, ahora te pido que se me quite todo este mal, que venga la normalidad, que me sanes ahora mismo. Y de momento, sin haber ido a la iglesia, sin haber sido pastoreado por un pastor, le salió del alma esta palabra: si tú me sanas, te prometo que nunca más volveré a beber ni a fumar. Y nada más que dijo esto, desapareció el mal, el malestar, aquel mal que tenía, que lo ahogaba en la garganta, desapareció y claro, él se asusta, se asombra y dice: ¿pero qué es esto? Es una realidad, que Dios existe, que es una realidad. Y nunca más. Fijaos bien que Emiliano cumplió la palabra y nunca más volvió a fumar y nunca más volvió a beber. Qué bien. Después tenemos el caso de Manolo, que no creía, era muy duro para el Evangelio, pero oía el Evangelio y un día, no sé cuántos lo han oído, porque eso en su día fue muy extendido y es un tema muy bonito, un testimonio. En la viña, estando vendimiando, un día miraron para la nube y estaba el rostro del Señor. Una nube, sí, como que se hizo la forma del rostro, la cara del Señor. Y entonces fue eso para él un llamado, un golpe. Y dijo: pero hermano, y él decía: mirad, que es el Padre Celestial, míralo, el Padre Celestial, decía. Así que Dios sabe, mira, a Lecosé le vino un llamado a su corazón con 14 años, a otros con una luz del Evangelio, a Manolo lo llamó desde una nube. Cuántas multiformes, de múltiples maneras, ¿verdad? Y de cuántas maneras tiene Dios para llamarnos. Cuántas maneras de gracia, de manifestar su gracia con nosotros. Bueno, el hermano Jaime había oído el Evangelio, pero no lo entendía, ni entendía ni lo aceptaba, y acostumbraba a ir a un bar a echarle la partida con los primos, con la familia. Se jugaban los cafés, no era un hombre de un juego de dinero, no, él vivía de otra manera y ganaba mucho dinero, pero se sentaba en el bar y para pasar unas horas entretenido, y de momento sintió literalmente una mano en un hombro y otra mano en otro hombro, derecho e izquierdo, tiraron de él. Jaime, los que le hemos conocido, era un hombre de peso pesado, alto, corpulento, era un tierrón, de alto y de fuerte, con muchos kilos el hombre. Tiraron de él, lo levantaron así, mira cómo se levanta, algo así sencillo, y escuchó una voz: sal de este lugar no es para ti. No entiende la voz, no la entiende, pero dice uno: ponte aquí en mi sitio, que yo ahora vengo, y se marchó del bar. Pero es que eso mismo le vuelve a repetir, porque él no entiende el Evangelio, no se convierte. Pero eso mismo le pasa
cuando con su mujer se va al cine y se da la entrada. Y recordáis los cines, estaba la puerta cuando entrabas, pero después había un hall. Dentro ya, cuando entrabas, había un hall, no estaba ya para ver el cine, sino que había un hall y después había una cortina y había que entrar donde allí el acomodador te miraba la entrada con su linterna y te acomodaba. Bueno, cuando va a entrar para dentro de la sala donde se proyecta la película, otra vez, 2 manos en el pecho, le empujan y no lo dejan entrar. Y otra vez la voz, sal de aquí, este lugar no es para ti. Y poquito a poquito, fue entendiendo cómo Dios lo iba llamando. Fijaos bien qué clase de llamado tuvo el hermano Enrique, que le llamaron el marido, que fue el que más tarde Dios lo usó para abrir Argentina. Es el padre de Argentina en la obra de Filadelfia. Cuando él se convierte al Señor, no era un hombre de carrera, porque estos 8 hombres que he mencionado antes, ninguno era de estudio, de carrera, de conocimientos humanos. Eran gitanicos que sabían vender y engañar para ganarse el pan, pero nada de cultura ni de estudios. Y así era marido, era torpe humanamente. Pero cuánta fe no le dio el Señor en su llamado, cómo Dios no le preparó su corazón, que cuando él se convierte, se va a un monte. Y cuando sube al monte, se queda mirando para lo alto y le dice a Dios con toda su alma, su corazón: Señor, ahora que estamos solos, baja y hablamos juntos, estate conmigo, hombre. Estamos solos, no hay nadie, tú y yo solos, baja. Y de momento cuenta, claro, yo invité a los padres a una convención que hice hace muchos años en Vitoria. Y él cuenta, dice: hermanos, y no bajó. Yo esperaba que no bajaba, y no bajó. Dice, y al ver que no bajaba, fui para casa. Dice, y según iba andando para casa, volví a la cara a ver si venía. ¡Qué fe! Es verdad, ignorancia, pero no fe. Y eso es porque Dios prepara. El que Dios no lo prepara, no cree. El que Dios no lo prepara, no espera nada. Ni hay esperanza, ni hay fe, ni hay confianza en nada. Así que ellos entran ya convertidos, dando sus primeros pasos. No son maestros a la doctrina, ninguno de los 8, pero ellos tienen mucha fe y oran por los enfermos, oran por los endemoniados y los liberan. Se sanan mucha gente que estaba enferma, predican el Evangelio. Y entonces el Jaime, la primera iglesia que abre en el 1965 es Balaguer, que es la primera iglesia que se abrió en España. Balaguer, abierta por el hermano Jaime, por el Señor a través de su siervo Jaime. En esos tiempos, mes arriba, mes abajo, a la paz, entonces Juan Castro se va a Sabadell y abre Sabadell. Marido se va a Alcañiz y abre Alcañiz. Joselito y Lari sienten un llamado de ir a Sevilla. Y se van a Sevilla. Entonces, en Sevilla hay una calle, que ya sabéis que conozco a Sevilla, he estado viviendo allí, y hay una calle que se llama la calle Sierpe. En árabe era serpiente. Una calle peatonal, como aquí en Valladolid la calle Santiago, pero más a lo lujo y de más nombre. Más comercios, más importancia, más lujo. La calle Sierpe. Está llena siempre de gente, de peatones que transitan. Y van allí y no conocen a nadie. Pero saben una cosa, no conocen a nadie, pero saben que Dios los ha enviado. Lo saben. ¿Por dónde ven a un gitano? Y le preguntan, y van a hablar con él: mire que somos pastores, somos siervos de Dios y venimos predicando el Evangelio. Pues venid a mi casa. Y así empezó. Después encontraron
encontraron al padre de Pepe Pisa, empezaron el Evangelio, y en Sevilla debo de ensalzar a un hombre que se le conoce poco en España, ya está en la presencia de Dios. Se llamaba, porque era muy amigo mío, se llamaba el hermano Serrano. Hermano Serrano. Fue el primer ministerio de Andalucía, el primer pastor de Sevilla. Y Lari y Joselito le regalaron libros para formarlo, porque Serrano no tenía muchas luces, aún humanamente. Y entre otros libros le regalaron una concordancia de estas antiguas pero completa, donde están todos los versos. Y luego, con el tiempo, como yo fui pastor y fui su amigo, bueno, pues el hermano tuvo a bien de regalarme esa concordancia grande, la completa, que a él se la regalaron Lari y Joselito, y la tengo como un tesoro por los recuerdos y lo que vale. Ramón, el hermano Ramón, que aquí se le conoce muy poco, pero era un varón que fue a Reus y lo abrió, es el padre de Reus, es uno de los que vinieron, es uno de los 8. Y ya os voy a hablar de Emiliano. Entra por Bilbao, porque tiene familia, pasa a Santander, abre Santander, va a Santoña, abre Santoña y después pasa a Valladolid. Entonces, Manolo abrió todo que abrió Emiliano, porque iban juntos. No es que Emiliano fuera por un lado y Manolo fuera por otro, iban juntos. Era como más que suegro y yerno, más que eso, eran padre e hijo, eran amigos. Y donde iba uno iba el otro, y los abrieron. Los dos abrieron Santander, los dos abrieron Santoña, los dos trabajaron en Valladolid. Y bueno, pues vamos a, de momento nos quedamos con lo que cada uno ya abierto de los 8 padres que tiene la iglesia de Filadelfia. En cuanto a Filadelfia, es que no dejaba el gobierno franquista, el régimen, poner iglesia gitana española, que así se le quería poner, pero hubo oposición. Entonces uno de los franceses dijo: mira, en la Biblia hay una iglesia que se llama Filadelfia, pues ponerle como ese nombre que hay en la Biblia, Iglesia Evangélica Filadelfia. Y así, milagrosamente, por gracia, por la soberanía de Dios, por sus proyectos y su propósito, su conocimiento anticipado, así nació este milagro que se llama Iglesia Evangélica Filadelfia. Amén, 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 amén. Bueno, pues ahora os voy a contar un poquito la historia de Valladolid, que hay muchos de Valladolid que no saben su principio. Muchos. Os voy a decir cómo empezó el Evangelio en Valladolid. Lo voy a decir. Josué y yo teníamos una prima que luego partió con el Señor, que se llamaba Begoña, hija de nuestra tía Carolina, hermana de Freitas, del Chato y del Javi, que están con el Señor. Entonces ella tenía una enfermedad que estaba paralítica. Yo la recuerdo, que era un niño, pero la recuerdo, era mi prima, guapísima. Se convirtió y se hizo una cristiana maravillosa, maravillosa, maravillosa. Era grande delante de Dios, intercesora por la obra, muy rica en el conocimiento bíblico, era una mujer santificada para Dios. Entonces, en aquellos años vivían en Valladolid y no se conocía nada del Evangelio, porque todavía a Valladolid no había llegado nadie de los que vinieron de Francia. Y venían las señoritas allá donde llamábamos las graveras, que eran unas chabolas, que era donde vivíamos en aquel tiempo. Y entonces la cogían y se la llevaban. Y estaban unas horas y la devolvían otra vez. Claro, creían que era algo social, de estas señoritas que venían a veces para enseñarnos a leer, a escribir a los niños en las chabolas.
hicieron en cada chabola de allá de la carretera y de este lado, hicieron una escuela en cada lado, para enseñarnos. Nos llevaban a misa, nos enseñaban a rezar, y tantas cosas, dándonos cultura, y creían, la familia, pues que era algo semejante, algo social. Pero después se descubrió que la llevaban a una iglesia evangélica que está ubicada en la calle Olmedo. Pero no se sabía. Es decir, Begoña, nuestra prima, fue la primera mujer de Valladolid en escuchar el Evangelio de Jesucristo, el real, el verdadero. Pero llegando ya al nacimiento de la iglesia, fijaos bien qué detalle os voy a decir ahora. Un día está Pelele, ya sabéis que era mi cuñado, pero antes de convertirse, que vivía en otra chabola, y viene un primo de él que se llamaba, y de partido con el Señor, se llama Selim, el hermano Selim, que fue un gran ministerio. Y le dice, Pelele, ¿hay alguna iglesia por aquí? Y le dice Pelele, sí, ahí arriba hay una, la ermita donde se iban los gitanos a la misa los domingos. Dice, no digo eso, no, de los curas, no. Otra dice, una iglesia que no de curas. ¿Pero qué es iglesia? Pues no te preocupes, que ahora me preparo y vamos a buscarla. Salen a buscarla y dan con la calle Olmedo, la iglesia evangélica. Y entonces empiezan a ir. Y va Pelele, va nuestro amigo del Cochele, va mi mujer, la que hoy es mi mujer, que era una niña. Les dan, y va mucha gente, va a servir, les dan Nuevos Testamentos, les enseñan alabanzas, hay coros que los aprendieron en aquella iglesia, les dan mucho cariño, y ya el pastor había hablado de bautizarlos. Don Eri se llamaba el pastor de la época, y le dice otra vez el Selim a Pelele, Pelele, ¿por qué le llamamos a este gitanico Emiliano? Porque él había oído que estaba ya Emiliano por Santander. ¿Por qué no lo llamamos y en vez de bautizarnos aquí, que nos bauticen, que son gitanicos? Que nos bauticen. Ah, pues bien. Entonces lo llaman para que venga. Cuando viene, se encuentra, claro, pues con las chapolas, con mucha pobreza, mucha ignorancia, pero se encuentran con un grupo de personas que no lo entienden, pero que tienen Nuevos Testamentos, que no saben mucho, pero que ya cantan coros. Por eso, nada más venir a la chabola, a hacer oraciones, a hacer cultos, a la Esgueva, a bautizaros. Fueron al río, a la Esgueva, y ahí lo bautizó, y a Pelele lo puso de pastor. Que hay que saber una cosa, que cuando lo pusieron de pastor, Pelele fumaba. Lo que pasa es que él dijo, y luego nos contó, dice, pero no fumaba delante de la gente porque me daba vergüenza. Era el pastor, como el pastor va a fumar. Hasta que se quitó, yo no sé cuánto tiempo estaría, una semana, un mes, 3 meses, no lo sé. Pero él fue pastor de la iglesia fumando. Era lo que había. Así que bueno, pues aquello fue el avivamiento de una chabola. Mi suegro, había una chabola que no la utilizaban, pero que era de él, y dijo, Pelele, hacer ahí el culto. Y el culto, en la primera capilla de Valladolid, fue una chabola que era propiedad de mi suegro. Y entonces, bueno, pues ahí se estuvo un tiempo, algún año, poco, no muchos. Ahí se levantaron los primeros predicadores, Selim, Jesús, nuestro Jesús de las Delicias, que todavía está ahí el pobrecito, está muy malito, Cochele, el nene, se levantaron el Javi, el de mi prima la Marina, se hicieron predicadores y empezaron ya a hacer oraciones por los barrios, porque había casas por los barrios, ya no de chabolas, sino a los pisos, que iban y hacían cultos. ¿Qué año sería aproximadamente? Emiliano viene aquí en 1968. En el 68 es cuando empieza el Evangelio de Valladolid a nivel ya de iglesia. La avenida y esto de la calle Olmedo, pues podía ser a lo mejor un año antes, por ejemplo, más o menos, Pues claro, no hay nada escrito y todos son conclusiones y conjeturas, pero bueno,
no hay mucho desvío. Entonces, ellos empiezan a evangelizar. Después a unas casas, a unas familias de las Javeras, de las chabolas, empiezan a darles viviendas, y la gitanica, la tía Carolina, se va a Los Pajarillos, a la calle Papagayo, y ahí empiezan a hacer cultos y oraciones en su casa. Había otro gitanico que se llamaba el tío Alfonso, en la calle Faisán, que hacen también oraciones. El tío Manolo, la tía Salud, que vivía lo de la circular, hacían oraciones. En el barrio España, que vivía el tío Emilio y la hermana Amparo, hacían oraciones y cultos también. Es decir, empezó a engrandecerse la obra en Valladolid, poquito a poquito, hasta que se dieron de la chabola, y el primer culto fue en la primera capilla, que no era ya la chabola, fue en Las Delicias, por la calle San José de Calasán o Padre Manjón, una de las dos, en Las Delicias. Después marchó, se fue con un llamado de Dios, Emiliano, a Portugal, y dejó a Pelé en su lugar. Allí no había voto, allí no había nada de nada, allí estaba la voz de autoridad de Emiliano, que dijo: ¿me hacéis caso a mí? Sí. ¿Me respetáis? Sí. Pues si me respetáis, respetad lo que yo hago. Yo dejo este en mi lugar. Y lo dejó como pastor y como responsable de lo que hoy son 7 zonas, en extensión. Llevaba la iglesia de Valladolid, y en extensión lo que hoy son 7 zonas llevaba el hermano Pelele. De ahí, de Las Delicias, entonces cambiaron y se fueron a Los Pajarillos Bajos, al lado de la vía, y ahí estuvieron muchos años. Ahí entró de pastor el Chiqui, y con el Chiqui se cambió aquí a Los Pajarillos. Pero por un ayuntamiento grande que hubo, fue precintado por las autoridades y se compró una nave ahí, que es del otro lado de lo que se llamaba el poblado, que también ahí fui yo pastor, ¿lo recordáis? Después de esa nave se compró otra nave que está aquí detrás, que ahí puse yo al Raúl ya de pastor ahí, él fue. Y de esa nave, pues ahora tenemos el templo, que el templo es la 7ª capilla de la Iglesia Madre de Valladolid, pero la primera no se puede olvidar, fue una chabola. Y que a nadie le sorprenda que tanta riqueza que hay en Valladolid, tantos predicadores, tantos coros, tanta gloria que hay, se dio de una chabola. A nadie le sorprenda, porque hace muchos años de un pesebre se dio la salvación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo estoy gozando. Amén. Estamos disfrutando. Bueno, creo que estamos disfrutando en ver los inicios de esta obra, que ahora la vemos muy grande, la vemos formada con dones, con músicos, con obreros, con iglesias estructuradas, con zonas, con responsables, pero su inicio fue muy humilde y muy pequeño. Pero se cumple la parábola de la mostaza. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero que al final se hace el árbol más grande. Y lo que es de Dios es imparable, lo que es de Dios no hay demonio y no hay circunstancia que pueda echarlo abajo. Y creo firmemente, hermanos, que esta obra es de Dios. Amén. Porque si no ya se hubiera pasado a la nada. Pero lo que es de Dios prevalece. El que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará y la culminará. ¿Por qué? Porque esta obra no tiene cimientos humanos. El que la ha iniciado es Jesucristo. Y ese fundamento es inalterable. No hay quien lo derrumbe. Y damos gracias a Dios por cómo se desarrollaron las cosas y cómo, como bien decía antes, en su providencia, en su soberanía, cómo Dios iba orquestando todas las cosas, y al final hoy podemos disfrutar de una obra ya hecha, estructurada. Gracias damos a Dios por ello. Cuéntanos un poquito después cómo la obra fue desarrollándose hacia Madrid y hacia otros lugares. Después de que ya nace la obra en Valladolid, entonces más o menos a la par, allí en Madrid van también los franceses. No sé cuántos sabéis que a unos hermanos franceses la policía
los cogió, los encerró unos días. En comisaría estuvieron presos unos días. Ahí verías todos los hermanicos orando, llorando, clamando, porque les habían cogido. Salió en el periódico, hay una hoja de periódico por ahí que lo dice. Entre ellos estaba este fatal y unos cuantos estuvieron de Francia. Entonces, en ese tiempo, hay un hermano muy conocido, muy querido por todos nosotros, por toda España, que en su tiempo fue artista. Ya de muy jovencito era guitarrista y se ganaba el pan pues con su guitarra y era un artista, pero Dios lo llamó, Dios lo tocó y se convirtió, y fue uno de los primeros de España que se convirtieron, y es el hermano Tucho. El hermano Tucho pues se puso ahí a pastorear la iglesia de Madrid, y entonces pues ahí empiezan a abrirse por barrios. Madrid es muy grande y empiezan a evangelizar. De aquí de Valladolid nacieron muchos evangelistas al principio, muchos evangelistas, se trabajó mucho al principio. Por ejemplo, os voy a contar algo que es muy bonito, y como es de Dios y en fin, la grandeza es de Dios, hay que decirla. En aquel tiempo no había este conocimiento bíblico que hoy hay. Hoy hay una bendición muy grande en la luz bíblica que Dios ha dado a los hermanos. Pero en aquel tiempo, como no había esa luz, pero había otra forma para buscar la dirección de Dios, y era la oración. Oraban y confiaban y pedían la dirección. Yo recuerdo cuando se decía en aquellos cultos al principio: levántese la iglesia, y se levantaba la iglesia. Guarden silencio, cierren sus ojos, todos ahí adorando, sin música. Había música. Porque el Evangelio en Valladolid empezó sin una guitarra, no había guitarra, no había palmas. No había palmas. Las palmas vinieron después. Las hermanas, las del coro, y muchas hermanas que eran del coro, se ponían un velo en la cabeza. Ahí cerraban sus ojos, se cantaba, se oraba, y ahí se movía Dios de una manera muy especial. Entonces a veces se decía esta palabra que os voy a decir, lo he oído muchas veces: Señor, en esa comunión todos, Señor, hay dones, usa a los dones, sírvete de los dones, Padre. Y se esperaba una voz, se esperaba que alguien hablara en lengua y otra persona profetizara. Y la voz de Dios era respetada, era temida, y se gozaban, alababan a Dios. Era otro mover, era otro tiempo, que hoy sigue vigente, pero los tiempos cambian, ya lo sabéis, hay otro mover, hoy hay mucha música, mucho conocimiento. Entonces empezaron a hablar de quién iba a Burgos, a abrir Burgos. ¿Y quién va a Burgos? A ver, Señor, muéstranos, Dios mío, pues a lo de siempre, a orar. Padre, muéstranos, Dios mío, ¿quién va a Burgos? Padre, muéstranos, tú lo sabes, muéstralo. Y dice mi cuñado, el Antonio, el que estaba hoy muy malito, pobrecito, ya sabéis que ha perdido la memoria, y dice: estoy viendo un árbol. De ese árbol sale, es como que el árbol se abre y sale el cochero y el ángel su cuñado. Ángel Ramírez, el hermanico del Adolfo, que en paz descanse, están con el Señor. Lo tomaron tan de Dios. Dijeron: vosotros a Burgos. Y fueron a Burgos. Y por ir adelantando, van a una casa, llaman a una de las casas que ahí fueron, una de las primeras, de los primeros pasos, de los primeros días, llaman a una puerta y sale un hombre alto, fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Pues mira que somos predicadores, venimos de Valladolid y queremos, si a ti te parece bien, hacer un culto en tu casa. Veniros esta tarde. Y cuando van por la tarde, la casa está llena del comedor. Entonces ese día comienza el culto Ángel. Y dirige, y ora, y habla, y Cocheret predica. ¿Cómo predicaban en aquel tiempo? En aquel tiempo predicaban con una pasión desbordante. El que los oía se lo creía, te lo hacían vivir.
evangelio vivo, era un evangelio verdadero. Lo que decían es que tenía vida, sabía del alma, de la experiencia, de haber sido rescatados hacía poco del mundo, de las tinieblas, de la maldad. Y este hombre, cuando empieza a hablar con Chele de Cristo, de la cruz, este hombre sale llorando. Su mujer tiene que darle y le da una toalla. Toma, chico, sécate. Y empezó a secarse la abundancia de lágrimas con aquella toalla. Con el tiempo, este hombre, este que lloraba, este de la toalla, se convirtió, lo bautizaron entre los dos, lo levantaron de candidato entre los dos, y con el tiempo fue el presidente de Filadelfia, el Bonatiti. Son milagros que hace Dios, milagros. El que Tucho se convierta y deje la vida artística, es que él actuaba. Hay algún cuadro por ahí que todavía sale en las redes, que está con Camarón de la Isla en Alemania y con un tablao exagerado. Y hablando de artista, voy a daros un poquito de un hombre que había allí, que es un milagro de Dios, que se llama Pepín Salazar. Pepín Salazar era un maestro en la música flamenca con la guitarra, pero un maestro. En el año 60, sobre 69, 70 más o menos, ya vino de Japón de estar 3 meses tocando allí. Él ha ido a muchas naciones. Uno de los días que él tocaba en su ballet, en el ballet nacional que iba con el famoso Antonio Gades, pues una de las personas que estaban asistiendo y escuchando la buena música y el baile de este artista era Isabel II, la reina de Inglaterra, y que se ha codeado con gente. Tiene, por ejemplo, una foto que lo he visto porque es íntimo amigo mío, con Jules Briner, con gente de muy alta categoría, íntimo de Paco de Lucía, de Camarón y de los grandes, de la élite de la época. Pero el hermano Chiqui le habló de Dios. Y mire por dónde, lo que hace Dios, mira que lo que hace el Evangelio. Por algo diría el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es el Evangelio el que ilumina, el que te hace ver lo que no veías. Es el espejo que te ilumina para que veas la falta y la mancha que tienes en tu imagen. Así que se convirtió y se bautizó, y entonces mi tío, el padre de Josué, que está en el cielo, un anciano de respeto y de honor, el hermano Arsenio, le dijo: prepárate, Pepín, y vete para Asturias. Allí te necesitan para que se abra esa obra. Dejó no la guitarra porque la sigue tocando, pero para el Señor, con alabanzas en las iglesias, en las convenciones. Dejó la vida artística. Y dejar la vida artística en ese tiempo, cuando en el centro de Madrid tenía un piso propio, cuando él ganara 100.000 pesetas, que para la época era una fortuna, para él era fácil. Si a veces el Paco de Lucía le decía: Pepín, déjame 1.000 pesetas. Claro, no tengo, que luego ya cobro, me pagan. Y haber dejado el dinero a Paco, si él era un hombre de etiqueta, de lujo, deja todo eso y se va a Asturias, porque el padre espiritual que lo levantó en el ministerio fue mi tío Arsenio. Le había dicho: vete a Asturias. Y ahora se encuentra en Asturias sin dinero y vendiendo unas puntillas en el mercado. Dios, en su gracia, como Dios honra a los que le honran, lo usó como evangelista, ha evangelizado mucha gente, se convirtió mucha gente por él y lo enriqueció luego económicamente. Y llegó un momento que tanto ganaba que me llegó a decirme: ha habido un tiempo que he ganado más en el mercado que cuando era artista. Porque Dios sabe engrandecer, Dios sabe bendecir. Así que esto se iba extendiendo, se abrieron las zonas, después en las zonas se fueron fraccionando, de tanto que se crecen las zonas de obreros, de iglesias, tienen que fraccionarla porque es mucho trabajo para un hombre solo. De tal manera que lo que era una zona sola, como Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria,
el País Vasco, bueno, Cantabria y el País Vasco, es lo mismo, la zona norte, Castilla, todo eso era una zona antes. Y así que esto es la prueba de la extensión del Evangelio, porque si de algo estamos seguros es de que la obra es de Dios. Amén. Eso, y dice la Biblia que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? Porque aunque estamos convencidos, mira, nosotros somos predicadores, pero estamos llenos de defectos. Yo lo digo por mí. Yo lo voy a confesar para vosotros y para el público que me está escuchando. Tengo mi orgullo, mis envidias, y mi genio, y mi ira, y mis malos días, y la mente que a veces te turba con cosas que no son puras. No somos lo que tendríamos que ser. No, pero es que tenemos la promesa de Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos en un camino de perfección, en un camino de crecimiento, de acercamiento más al Señor. Así que cuanto más nos acerquemos a Dios, más lo iremos perfeccionando, la obra va creciendo más. Y no solamente debemos de esperar y alegrarnos con el crecimiento de la obra en el sentido externo de más iglesias, más obreros, sino en nuestro propio crecimiento personal. Así es, gloria al Señor. Pues ojalá, hermanos, esa pasión que los del principio tenían se nos contagiara a nosotros. Esas ganas, ese celo, ese primer amor, ese anhelo, hermanos. Porque es verdad que hemos crecido en muchas cosas, pero en otras cosas pues nos hemos quedado atrás. Esa pasión que ellos tenían, nosotros ya no la tenemos. Y ese celo por el evangelizar tampoco lo tenemos. Pienso que estamos muy acomodados en nuestras iglesias y que vemos poco las necesidades de fuera. Y es cierto que en unas cosas hemos adelantado y hemos crecido, pero también es cierto que en otras cosas nos hemos quedado un poquito atrás. Por eso, hermanos, a veces hay un texto que dice: paraos y mirad y volved otra vez por las sendas antiguas. Nos hace falta hacer una parada, escuchando cómo fueron los principios de la obra. Pues nos viene bien escucharlo, a mí me está haciendo bien, para que hagamos una parada y miremos y nos examinemos, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel individual. Si podíamos recuperar esa pasión que ellos tenían. Si con los medios que ahora tenemos, ministerios locales, megafonías, si a eso lo juntáramos con la pasión que había antes y con ese temor reverente que había antes, ¿qué cóctel sería? Eso sería una dinamita. Que el Señor nos ayude, hermanos, y damos gracias a Dios por estos principios tan hermosos y por estas huellas que nos han dejado marcados nuestros ancianos de la obra. Es un gran privilegio. Es verdad que la primera generación que han sido ellos, la segunda remesa que somos nosotros, esta cosecha, el vino ya no es tan bueno, es verdad. Pero creo que estamos a tiempo por recuperar. Más vale tarde que nunca. Que Dios nos ayude, hermanos. A lo mejor nos hemos hecho muy profesionales y lo voy a decir, y muy sabidongos. Que Dios nos ayude. Está mal saber, no está mal saber, pero cuando no se refleja en la experiencia de mi vida, pues pasa a ser información estéril. Y Dios no quiere solamente información, quiere formación, quiere conocimiento experimental. Y esto, ¿y por qué queréis escuchar los inicios? Pues porque nos hace añorar. Se levanta una melancolía buena para volver otra vez por las sendas antiguas, imitar su fe e imitar su conducta. ¿No lo creéis?
en mi humilde opinión, creo que hay una cosa que se llama, y todo padece, todo es una parte de la naturaleza, al mismo tiempo que aparte del pecado cuando entró en el hombre y la mujer, y se llama entropía. La entropía es la decadencia natural de las cosas. Creo que esta obra, pues como todo, porque todavía no estamos en el cielo con un cuerpo glorificado, Claro. entonces tenemos que padecer. Y esta obra, pues también como humanos que somos, padecemos esta entropía, que es una especie de decadencia, pero no es natural. La entropía es natural. Entonces, siempre, lo que ha dicho el hermano José, siempre hay un remedio para toda la decadencia, sea humana, o sea moral, o sea espiritual. Y la respuesta, hermanos, es Cristo. Volver a las sendas antiguas. Entonces, estoy de acuerdo, hermanos, en que tenemos que volver a las sendas antiguas, y todo esto que nos ha contado mi padre, pues en esta noche nos ha compartido, creo que nos tiene que llevar a la reflexión de cuánto hemos ganado, pero cuánto nos hemos quedado en el camino, que siempre, gracias al Señor, es recuperable. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, pero también la gracia del Señor se ha manifestado para que todo el que pida reciba. Amén. Para que todo el que llame encuentre y se le abre la puerta. Amén. Entonces, hermanos, nunca es tarde para recuperar las cosas que hemos dejado en el camino. Así que el Señor nos ayude en esta noche, hermanos, a poder recuperar lo que cada uno hayamos dejado atrás en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Machaco, ¿qué es lo que echáis en falta? ¿Qué es lo que más os llama la atención el ver el estado de la obra? Cuando has charlado con algún anciano o tú a nivel personal, ¿qué es lo que más te sale de ojo? ¿Qué es lo que más echas en falta? Creo que es una pregunta muy interesante, muy importante. Creo que también es necesaria. Yo me alegro de esta pregunta. En primer lugar, os voy a decir que nosotros, los de mi tiempo y otras personas anteriores que ya están con el Señor, siempre hemos oído hablar y hemos hablado de mucho ayuno, de mucha vigilidad, de muchas oraciones, de tantas cosas en la vía de la santificación, de la comunión personal con Dios. Ahora bien, primeramente, en primer lugar quiero deciros que no es el todo, eso es una parte, porque creo que en cada tiempo Dios tiene un mover. Tiene un mover siendo el mismo Dios, la misma gracia, pero tiene que ver con la gente, con la cultura, con la sociedad en la que se predica el Evangelio. Entonces, en este tiempo, Dios nos llama a toda la juventud, a vosotros que sois jóvenes, a los que me están escuchando, también que están conectados con nosotros, que son jóvenes, a buscarle en la Escritura. No solamente Dios te dice que ores, no, eso es una parte, es que la palabra santificación es un componente de actividades. La palabra santificación es un componente de actividades, es una vida activa en la cual tiene muchas áreas de actividad. Y una de ellas es la oración, es bíblico 100%. Pero Dios llama hoy día con fuerza, el Espíritu Santo llama a esas partes de la Escritura que dice escudriñad las Escrituras. En aquellos años no había los medios que hoy tenemos. Hoy, mira, en aquel tiempo había una Biblia, eran nuestros principios, y una de las cosas fuertes era una concordancia breve, pequeña. La poníamos allí cerquita y cuando había una luz de un verso, ¡ay, esto me gusta!, a buscar alguna palabra concordancia para buscar versos, ¿verdad?, que se asemejaran a este. Ya preparábamos nuestro mensaje. Hoy ya sabéis, está todo al alcance de la mano. Grandes libros, las redes están llenas. Bueno, pues hoy el que no crezca en el conocimiento es porque no quiere. Tenemos
grandes maestros, tenemos las escuelas bíblicas, es que Dios te llama. Mirad, antes de entrar en una respuesta que quiero dar a lo que ha dicho Josué, antes quiero decir esto. Hay un verso por ahí en los Salmos que dice: luz está sembrada para el justo. ¿Sabéis qué quiere decir eso, verdad? Luz está sembrada para el justo. Dios no te trae la luz a casa. Es que está la gracia de la salvación, que no tienes que hacer nada. Como aquella respuesta de Pablo al carcelero de Filipo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nada, no tienes que hacer nada, si está todo hecho. Jesús dijo consumado, lo ha hecho todo él. Solamente una cosa cree, porque la fe es la puerta para la gracia, y entras a la gracia por la fe. Y entonces solo hay que creer en la gracia de la salvación, que es gratuita, pero está la gracia del crecimiento, del desarrollo. Y para los siervos de Dios, la gracia del ministerio, lo que le dijo Pablo a Timoteo: tu hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hay una gracia que es solo por la fe, creer, ya está, la salvación. Pero la gracia para servir a Dios exige un esfuerzo diario. Amén. Mira, que te mando que te esfuerces. Le dijo un ministerio que dejaba como líder: ¿qué tengo que hacer, Señor, para triunfar? Mira, que te mando que te esfuerces. El esfuerzo no es ni un consejo ni es opcional, es un mandamiento de Dios. Mira, que te mando que te esfuerces. Entonces, luz está sembrada. ¿Qué quiere decir? ¿Sabéis que la Biblia dice que Dios alimenta a las aves? Mirad, vuestro Padre que alimenta a las aves. No trabajan, ni hilan, ni hacen nada, pero que Dios los alimenta. Vale. Pero no les lleva el trigo al nido, lo deja en el campo para que ellas salgan a buscarlo. No coge Dios: venga, puñadito de trigo, venga, Ana, ir comiendo. No, lo deja en el campo. El que quiera comer, que vuele y salga del nido. Entonces, está sembrada la luz, el conocimiento que tú necesitas, que yo necesito. Lo has sembrado en el campo y nos exige que seamos buenos labradores, porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Ahora bien, dicho esto, para no enfatizar solamente en la oración, ha dicho esto, que Dios quiere que estudiemos, que seamos sabios en la palabra, sepamos aconsejar a una persona, que sepamos entenderla. Para eso tenemos que tener luz para ministrar, para comprender, para saber andar delante de Dios en mi matrimonio, en mi familia. Pero dicho esto, voy a decir que qué he hecho en falta, según la pregunta de Josué. Hay muchas cosas que han desaparecido. Y algunas de ellas, no digo todas, pero algunas de ellas sería bueno retomarlas. Porque lo bueno no hay que dejarlo. Claro. Que va, si hay una cosa es bueno, ¿por qué? Mira, uno tiene un coche, funciona bien, ¿por qué lo cambias? A ver, ¿por qué se cambian las cosas así cuando funcionan? Mirad, yo voy a hacer un poquitín de historia para ir contestando a la pregunta. Hubo una época en Valladolid y en la obra de Dios en España que el 31 de diciembre de cada año, a las 11 de la noche, nos tomamos en nuestras casas, estábamos en las capillas y allí se oraba, se cantaba y llegaban las 12 y decíamos 12 glorias a Dios. Y nos dábamos un abrazo y nos decíamos: feliz año, hermano. Te deseo lo mejor. Te lo deseo para ti, para tu casa, para tu familia. Que Dios nos bendiga y de tu casa. ¿Vale? Y después se dejaba el púlpito libre. Que suba uno, que suba otro. Y se contaban cosas que habían pasado durante el año. Eso se ha perdido. Eso es el adiós lejano que no vuelve. Aquí no hay autoridad. Aquí no hay un pastor que dice: oye, este año aquí todo el mundo va. Este se encontrará él solo, seguramente. No es una obra de responsabilidad. Aquí no hay autoridad. Es que se ha dejado. Ahora nos encontramos más cómodos en nuestra casa, que no es malo. Siempre con el orden de Dios, que no es malo.
pero es algo que hemos dejado. Una de las cosas que hemos dejado y que sí se echan falta, los que lo hemos vivido tanto, son cuando por la noche pues ibas a una casa y te sentabas. Y normalmente había oración. Por ejemplo, una hora de oración de 10 a 11. Por ejemplo, se oraba, se cantaban unas alabanzas, unos coros. Oraba uno, oraba otro. Después se daba gracias, te daban un café, algún dulce. Y si había una palabra, una gracia, una risa, una experiencia, sentamos un ratito más hasta que nos íbamos a casa a dormir y a descansar. ¿Dónde están las oraciones de las noches de las casas? ¿Dónde están? ¿Ha desaparecido? Otra vez tengo que repetir, es el ayer lejano que no vuelve, se ha marchado de lejos y posiblemente se ha ido para siempre. Bueno, entre comillas, porque eso depende de quién se puede recuperar. Se puede ir, hay que cultivar. Mira, las cosas no aparecen por la magia ni porque uno pegue dos botes seguidos. No, hay que trabajarlo, hay que sembrarlo, hay que cultivarlo. Os voy a decir otra de las cosas que ha desaparecido. No digo en 100%, porque todavía hay conciencia, todavía hay Espíritu Santo trabajando, todavía está Dios obrando. Pero cuando un hermano chocaba con otro, que le decía una frase que no estaba bien dicha, cuando le hacía, pues no sé, un desvío así, una mirada, una palabra, un gesto, cualquier cosa que le hacía un daño, él sabía que le había hecho un daño. Te ibas a casa, y aunque fuera a las 12, a la 1, a las 2, te ibas a su casa esa noche, llamabas a su puerta. Y el otro te abría, porque igual se levantaba la cama. ¿Qué ha pasado? No, nada, hermano, que vengo a pedirte perdón. ¿Dónde está eso? Hoy, ¿quién pide perdón a quién? Dios mío. Hoy ya no nos ofendemos. Es que ya somos tan perfectos que ya nadie ofende a nadie. Ni en una frase, ni en un favor dejado de hacer que no hayas dado ese favor que te pidió. Ya no hacemos daño a nadie. Se han dejado. Y claro, todo va en proporción de la sensibilidad que uno tenga. Y la sensibilidad, la ternura, la docilidad viene por la comunión con Dios. El que no tenga comunión con el Espíritu Santo, deja de ser dócil, deja de ser sensible, deja de ser tierno, te endurece, te haces un hombre con mucha y una mujer con mucha experiencia. La veteranía te envuelve y te duermes en tus laureles. No te falta, que no te hace pedir perdón. Mañana lo veo ya, digo buenas tardes, ya vale. No, buenas tardes no. Si te he ofendido, te tengo que pedir perdón. El perdón es una llave que abre amistades. Es un mazo que rompe paredes. Así que hay muchas cosas que se echan falta. Las convenciones. Antes íbamos un día antes de las convenciones. Y ahí preparaban, ahí, hermano, tú prepara y tú prepara, que cuando vengan los hermanos tú te llevas a todos ahí a casa a dormir y le das de cenar. Y tú igual, y hermana, a ver cuántos nos recuerdan esto que os voy a decir, qué bonito era. Y después es una clase, una torpeza, hoy hay dinero, hay buenos restaurantes. Que sí, que es verdad, que hay dinero, que hay cultura, que hay conocimiento. Es verdad, hay buenos restaurantes en España. Pero ¿sabéis la dulzura y el cariño que había cuando se venía a la convención y cada hermana en casa preparaba una olla grande de comida? La llevaban al culto. Cada una olla grande. La preparaban, estaban ya el día, unos días antes. Oye, hay que preparar, entre ellas, hay que preparar la olla grande, que viene a la convención, y hay que preparar comida. Todas esas hermanas, con muchas hermanas, con esas ollas gigantes, las llevaban al culto. Se sentaban en los bancos, de un banco hacía de mesa y otro de asiento. Se servían. Es verdad, eso ha pasado. Es verdad que pertenece al principio. Pero no es un infantilismo, era dulce. No era una niñez, era amor. Qué bien. No era ignorancia, era fraternidad. Así que hay cosas que no vuelven. Pero sí me acuerdo que algún día volver a que diga, todas las comidas al culto, vamos a comer juntos. O esta noche tú prepara café, que vamos todas a tu casa ahora un ratito. O vas a sacar un tema y yo no sé, hay tantas cosas que no pueden hacer bien. Y una cosa muy importante,
que últimamente sí que he descubierto que Dios me ha dado esta luz. En las iglesias, hoy día, hay más necesitados de lo que pensamos. Hay más heridas en el alma de lo que creemos. Viene gente a las iglesias, en los matrimonios, sonrientes, contentos, y dicen, ¡ay, qué felices! Mira, de verdad que tienen salud, tienen dinero, y a lo mejor después se van con el pastor a comer su menú un sábado o un domingo. Pero nadie sabe lo que por dentro están sufriendo. Tienen llagas en el alma. Y hay cultos que ahora les hablas un poco de esperanza, les hablas un poco de amor, de restauración, y eso para ellos es un día de mucha bendición. Machaco, y la figura pastoral. Yo no sé antes, pero posiblemente antes la figura pastoral era más respetada. El ministerio se lo respetaba más antes que ahora. Porque yo recuerdo que antiguamente cuando decíamos que venía el responsable o que venía el pastor a las casas, enseguida las mujeres se ponían a limpiar, que venga, que viene el pastor. Y ahora pues casi no quieren ni que vayamos los pastores. Entonces, yo no sé antes en qué estima estaba la figura pastoral del ministerio. Bueno, como podéis ver, son temas muy bonitos, muy necesarios y muy prácticos, porque son temas del día. Y que no solamente estamos hablando del pasado, estamos hablando de hoy, del presente también. Vamos a ver si en algún punto nos coordinamos, nos unimos o estamos separados mucho o poco del pasado. No cabe duda de que los tiempos han pasado. Los tiempos pasan. Viene la gente que crece en cultura. Porque, por ejemplo, en cada capital de España, en cada capital y pueblo, cada provincia de España. Pero, por ejemplo, para situarnos, lo tomo como ejemplo para toda España. Valladolid. ¿Sabéis lo que es hace 60 años Valladolid con el día de hoy? Mucha gente vivía, muchos, o uno de ellos, yo, estuve hasta los 8 años en Manchagola, no teníamos agua en casa. Había que ir a la Fuente de la Salud. No había televisión. Hoy día se ha crecido mucho humanamente, porque una de las cosas importantes que no podemos olvidarla es que el Evangelio nos ha hecho entrar en sociedad. Ahora cada día hay que arreglarse, hay que peinarse y hay que ponerse guapo y guapa, porque había mujeres antiguamente que algún día se preparaban y se miraban un poco algunas técnicas cuando de mes en mes o de cada 3 meses le llevaban al marido al cine. Los demás días estaban las chavas en zapatillas, en chancletas, de allí, la puerta. Pero ahora para el culto va mucha gente y bien vestida y bien perfumada y hay que estar en acorde con la membresía. Así que ha traído cultura. Y claro, en ese sentido, también guarda una relación con la figura del pastor. La figura del pastor al principio, ¿cómo era el pastor? El pastor que solo está en casa para orar y el resto del día está visitando. Se está quemando día a día. Los pastores se quemaban, trabajaban al 100% de su tiempo. Muchísimos pastores estaban a tiempo completo. Que si hospitales, que si aquel niño estaba enfermo, que si la hermana tenía gripe, que si el otro hace 2 días que no viene. Ibas al culto, fulano no ha venido, va a casa, no iban a casita de nadie a descansar si faltaba alguien, iban a buscarlo, no ha pasado algo, iban a interesarse. Claro, lo veían muy volcado con la iglesia, que oraba mucho, que buscaba mucho, que estaba ahí siempre en cada problema. Y en aquel tiempo que no había tanta cultura y había mucha ignorancia, pues la ignorancia a veces te hace someter y te hace tener más respeto. A cualquier cosa que pasaba, el pastor lo tiene que saber. En muchas ocasiones, a un matrimonio de la iglesia le pedían a la hija, otra familia gitana,
Y decían, lo tiene que saber el pastor. El pastor que no pidió a la niña. ¿Tú qué dices? Y el pastor tenía que aconsejar y tenía que estar con ellos. El pastor era uno más de la familia. Pero a medida que ha ido creciendo el conocimiento y la cultura de la iglesia, y a medida que el pastor ha ido dejando esa visita, esa fuerza, esa consagración. Claro, por un lado uno crece en conocimiento, por otro lado el otro se va un poco deteriorando, porque ya no visito tanto. Mira, hay zonas en España, y ya los que me conocéis y los que me conocen, que me están viendo, saben que he estado, pues como tantos y tantos hermanos, en unas cuantas zonas, y conozco mucha gente de fuera de Valladolid. He oído esta frase en algunas zonas fuera de Castilla. Cuando hablan del pastor que va a las casas visitando, le llaman pastor de la escuela antigua. Es de la escuela antigua, es de los que visitan. Porque hay muchos que van, y el culto a las 7, aparecen a las 7 menos cuarto, el día que no van a menor día. Un poquitín antes. Que va todo bien, predican, hacen el culto, ahora Dios os bendiga, que vengan, que mañana hay que madrugar, ni vigilias, ni visitas, ni nada. Claro, si lo ven así, que va a sus mercados, que viene, que solo está en el culto. Por otro lado, la iglesia crece, tiene más conocimiento, tiene más cultura, ahora están, pues mira, los móviles, las televisiones, tantas cosas, tanta cultura que hemos entrado en cultura y en sociedad, nosotros ahora, Claro, te vas desvinculando un poquito. No obstante, todavía queda muchísima gente que a su pastor le respeta, que a su pastor le consulta y que le oye de buena gana. Pero aquella autoridad y aquel respeto de antes va lentamente desapareciendo, y si no hacemos nada por recuperarlo, eso cada vez se hace más grande la brecha. No sé si algún hermano quisiera preguntar algo de los que estáis aquí, libremente, que tenemos aquí, aprovechar. Es una pregunta que la tenía en mi corazón y me la ha confirmado. La figura ministerial pastoral ha perdido un poquito de cada pueblo de autoridad. Y le iba a preguntar también que cómo era el pastoreo de antes. Ya me la ha contestado. Era un pastoreo más de a pie, ¿no es así? Personal, más de a pie, más de tú a tú. Bueno, pues son cosas que tenemos que ir apuntando, Rubén, y tomar nota, porque lo que hay que corregir, pues sí, hay que avanzar, pero lo que hay que recuperar, no hay que avanzar, hay que retroceder. Entonces, de lo que tengamos que echar marcha atrás, hermanos, pues vamos a recuperar. Hay un texto que dice: arrepíntete y recuerda de dónde has caído. Afirma las cosas que están por morir, aquellas cosas que se estén debilitando por el paso del tiempo o por nuestras actitudes internas que se van erosionando, pues vamos a intentar fortalecerlas, hermanos, y vamos a amar a nuestra obra como la amaban ellos y a orar a Dios por nuestra obra. Como él decía antes, me ha llamado la atención que lo que es para salvación es todo dado por gracia, pero que lo que es concerniente al ministerio o al crecimiento, está involucrada nuestra voluntad rendida. Pues en esa voluntad rendida, hermanos, vamos a poner manos a la obra. Vamos a intentar recuperar ese evangelio que antes vivía. Vamos a pedir a Dios que avive el fuego de su amor en nosotros. No veamos el asistir a la iglesia como algo obligado. Vamos a asistir por devoción y no por obligación. Vamos a amar a Dios, vamos a respetar a nuestros pastores y vamos a decirle, como decía él antes: siervo inútil soy porque hice lo que debía. Hay una frase que he apuntado que me ha gustado mucho, que él ha dicho antes, que decía: nadie tiene nada, todo es de Dios. La honra del siervo es reconocer que es un inútil. Gloria tenga el nombre del Señor. Yo he disfrutado, hermanos. Amén. Simplemente quisiera que me hicieras un recorrido machaco y contares a la hora detalladamente, lo que tú te acuerdes, por las iglesias que has pastoreado y las zonas que has llevado. ¿Tienes memoria de ello?
faltará. Pero bueno, voy a decirlo, todo lo que me acuerde, pero no olvidar ninguna, sin entrar en detalle, porque... De la vía numeradera, sí. Bueno, vamos a ver, cuando yo tengo 20 años, vamos a empezar por ahí. Entonces, yo ya soy un obrero aprobado. No, yo soy, vamos a ver por mi aprobación. Soy un obrero aprobado y entonces, después de ser aprobado, en el año 1976, cuando fui aprobado. Después me voy a hacer el servicio militar. Salgo del servicio militar y el mismo mes, a los pocos días que estoy en Valladolid, me ve mi tío Narciso, padre de Josué, y me lleva a Salamanca de pastor. Estoy ahí un tiempo trabajando, salgo de Salamanca de pastor y el Señor, a través también de mi tío Arsenio, me lleva a León. Estoy otro tiempo yendo con los hermanos. Ya digo que no puedo entrar en detalle porque son ciertas iglesias. Después de León, entro en Miranda de Ebro. Después de Miranda de Ebro, entro en Santander. Después de Santander, voy a Zamora. Me lleva el Señor a la iglesia de Zamora. Estoy otro tiempo. Después de Zamora, voy a Sevilla. Después de Sevilla, voy a Logroño. Después de Logroño, voy a Alba de Tormes. De momento voy a dejar las zonas, luego empezaré con las zonas, vamos a seguir con las iglesias, para luego mezclar una cosa con la otra. Entro después en Valladolid, aquí, en la capilla que teníamos aquí. Después de Valladolid, como pastor, entro en la Huerta del Rey. Después de la Huerta del Rey, también estoy en Ávila. También estoy en Plasencia, de pastor. También estoy en Delicias. También estoy en Benavente, de pastor. ¿Cuántas llevas? 16. No sé si era verdad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, pues faltan. Sevilla volví de pastor. ¿Otra vez? Sí, 2 veces. En un intervalo de Sí, he ido a la misma siempre, a las 2 veces, en un intervalo de 18 años. No, falta, a ver si nos acordamos porque faltan ahí. Después, os voy a mencionar las zonas. He estado en Reynosa, ¿cómo se llama? Creo que hay alguna más por ahí que no recuerdo. He estado en Calahorra, ¿ves? También. 15, 17. No, faltan más. Bueno, la primera zona que cogí fue la zona de Asturias. De Asturias me pasé de responsable a Valencia. Después he estado aquí en Castilla. Después he estado en Murcia. Después de Murcia estuve en Cantabria, lo que hoy son 2 zonas. En aquel tiempo era una. Cantabria. De Cantabria me fui a Extremadura. De Extremadura también volví a Asturias cuando se independizó de León, y también estuve en Asturias solo, en Asturias con León, cuando era una zona todo, y después en Asturias solo. No sé si son 7. Segovia y Arévalo, de pastor.
Es que no- Entonces ya, bendigo. Dicen que es Antonia. ¿Eh? Antonia no. No, es que en Santoña, no sé quién me pregunta, pero a ver quién me pregunta. No ponen nombre. Bueno, es que pasa una cosa. Yo me convierto aquí en Castilla. Dios me llama en un pueblo de Valladolid, que voy a trabajar. Pero al venir aquí a Valladolid, no da el momento de bautizarse. Y en aquellos tiempos íbamos mucho a Santoña a trabajar a esto de las anchoas, del bocal de las fábricas. Y allí, viviendo unos cuantos meses, allí entonces me bautizo y me levanto de candidato. Yo me bautizo en el mar Cantábrico, en la playa que se llama de Berria. Y allí después me levanto de candidato. Y ya vengo aquí como candidato a Valladolid. Esa es la historia que tengo en Santoña, una iglesia muy querida. Son míos, son mi familia, los quiero mucho. Me bauticé allí, me levanté allí, aunque me convertí aquí, me aprobé aquí. Bueno, hay una historia, pero en mi vida tiene una gran parte muy bonita y muy necesaria, muy fundamental. Santoña para mí, que los quiero, y si alguno de Santoña me está escuchando, pues ya sabéis, os mando un abrazo, un beso. Hay de Sevilla, hay de la zona de Barcelona, de Francia. Hay ¡Qué bien! Pues nada, pues un abrazo, bueno, Sevilla, ahí mi Sevilla. Sevilla está ahí también. Es que Sevilla, siempre digo que tengo que ser mi otra familia. Tengo yo mi corazón, en fin, ahí, por ahí está, por la calle siempre. En Barcelona tengo mucha familia, muchos amigos. En Francia tengo amigos. En fin, que os quiero mucho. Bueno, así que Pues ya lo veis, hermanos. Aproximadamente unas 20 iglesias pastoreadas. Aprobado desde el año 76. El hermano Machaco tiene de obrero, Rubén, la edad que yo tengo. 49 años de obrero. Es decir, no había nacido yo y él ya era obrero. Así es. Que somos a su lado, hermano. Viendo este currículum y más luego 2, 3, 4, 5, 6, 7 zonas de responsable. Os tenemos que decir que ha sido un regalo de Dios. Amén. Para nuestra obra. Gloria a Y Dios. damos gracias a Dios por el ministerio y no solamente por él, sino por su compañera, nuestra hermana Tere, que donde él ha ido, ella también le ha acompañado, hermano. Y todo esto, hermanos, y punto y seguido. Y lo que le queda. Amén. Y lo que le queda, porque todavía tiene mucha fuerza, tiene mucha salud y lo más importante, ganas y pasión por servir al Señor. Amén. Y que Dios le siga usando, hermanos. Amén. Creo que ha sido una noche preciosa. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios por esta bendición. El hermano Rubén pasa por aquí, si es tan amable, y hace una oración para despedir esto. Adoramos y bendecimos tu nombre. Como no darte gracias, Señor, por esta reunión, Dios mío, por la presencia de nuestro hermano Machaco, Dios mío, por esa vida de entrega, Dios mío, disposición a servirte a ti, Dios mío. Gracias por enseñarnos, Padre, el nacimiento de la Iglesia Filadelfia, Dios mío. Gracias por el desarrollo que ha tenido, porque hasta hoy tú nos estuvo aguardando, Señor. Y te ruego, Padre, que tú nos sigas guardando y sigas prosperando y haciendo esta maravillosa obra que tú empezaste, Dios.